Es muy importante esto que estáis haciendo, es muy importante, porque, claro, sustraéis unos días que en principio son los de descanso, del fin de semana se descansa del trabajo, y sustraéis que para vosotros son muy preciosas estas 48 horas, pero para dedicarlas al Señor y a vosotros mismos, que es la misma cosa. Es la misma cosa, porque trabajar por la propia santificación es trabajar por la gloria de Dios y por la santificación de los demás. Por lo tanto, la caridad bien entendida empieza por uno mismo, y la caridad es Dios. Así que trabajar uno por su propia alma, por santificarla, formándola, iluminando su inteligencia y encendiendo su voluntad, que son las dos potencias del alma, es hacer la mejor obra. Y es lo que estáis haciendo estos días. Vamos a tratar de aprovecharlos intensamente, puesto que deben ser aprovechados, claro, más intensive que extensive. Extensivamente es un tiempo breve. Yo les exhorto desde el principio a cultivar mucho el silencio interior, sobre todo, interior, de recuerdos, de fantasías, de imaginaciones, de todo eso que bulle en nuestra cabeza y nos hace perder tanto tiempo, tantas energías, tanta paz y tanto sentido común y tanta clase y seriedad. La falta de silencio interior hace perder todo. Y por lo tanto, cuidemos un poquito también en la medida de lo posible, incluso con el propio cónyuge estos días, el silencio exterior. Y dicho esto, vamos a hacer una introducción. Yo he pensado muchas veces con ilusión y con cariño en estos días, porque son ya muchas veces las que nos vamos reuniendo y me hace mucha ilusión ahora en el Vía Crucis y en la misa. Daba muchas gracias a Jesús yo por ver ya que vais teniendo niños, los que yo había conocido cuando no erais ni novios, y os he visto hacer novios, casar y tener niños. Y en el Vía Crucis pensaba, me parece que son 8 matrimonios, ¿no? 8 matrimonios. Vamos a poner una media, que cada matrimonio, una media, tenga de 5 hijos. 5 hijos, vamos a poner 6 o 7, pero ese 6 y 7 es para sacerdote o religiosa, pero 5 hijos que se casen, cada matrimonio 5. Bueno, pues al cabo de un mes son 40 hijos ya. Ahora esos también tienen cada uno 5 de que se casen, no cuento con los que se vayan a los seminarios y a los conventos. Entonces los nietos de este grupo ya son 200. Y esos 200 también tienen 5, total que los bisnietos son 1000. Dentro de 3 generaciones, 1000. Esto es una minoría creativa, que decía nuestro Benedicto XVI. Pero las minorías creativas han de salvar la situación, porque mayorías no existen ya, sin creativas ni no creativas. Las mayorías son pura inercia, sin fe. Bueno, vamos a hablar, por lo tanto, del matrimonio. Yo digo que he pensado con ilusión en este encuentro y con cariño, y he ido a buscar, porque me acordaba muy bien de los temas que hablamos la otra vez, que fueron temas generales de muchos autores, en fin, sobre el matrimonio. Y ahora quería yo fijarme en lo que ha dicho el magisterio del matrimonio. Y si se preguntara a quien podría entender algo, bueno, los papas que han hablado de la familia y del matrimonio, por supuesto del siglo XX. Antes no se ha hablado mucho del tema, del siglo XX. Número 1, Juan Pablo II, lo que habló y lo que trabajó por la familia, y su carta apostólica Familiaris Consortio. Y luego alguien un poco más letrado podía citar al que verdaderamente ha escrito el documento más importante sobre el matrimonio, que es Pío XI, con la Casti Connubii, y de esa hablaremos. Porque claro, aquí vivimos del magisterio pontificio como
de lo último que se ha dicho ayer por la tarde. Ahora estamos a ver cuál fue el parte médico de ayer, ya estamos cansados de parte médicos, claro, pero lo último que se ha dicho, no, aquí se han dicho muchas cosas. El magisterio pontificio, sobre todo desde Gregorio XVI, un poco antes, es muy rico porque ya empezaron las encíclicas, empezaron a veces un poco demasiado, producen los papas demasiado y no hay quien los siga. Pero en fin, son documentos que ahí están y se vuelve sobre ellos. Bueno, pues yo quiero hacer esta introducción de esta noche y quisiera ser breve, con un documento muy desconocido que tiene casi siglo y medio. Es de 1880, del Papa de las Encíclicas. Los cardenales escogieron a un cardenal viejo para que durara poco tiempo. Viejo era entonces 68 años y duró 25 porque se murió a los 93. El cardenal Pecci, el Papa León XIII. Bueno, pues León XIII escribió más de 100 encíclicas, solamente 12 sobre el rosario. Yo las recopilé queriendo que me las editaran en un libro y luego ninguna editorial me lo quiso, y algunas las traduje incluso del italiano. Ahí están, 12 encíclicas no sé si las tendré porque he perdido todo lo que tenía en el disco duro externo y lo he perdido todo. Estoy recopilando de gente que me habían guardado cosas, pero esa prueba me ha dado el Señor. Total, que a lo que voy, que el Papa Pecci, Joaquino Pecci, León XIII, reinó 25 años, escribió 100 encíclicas, y una de ellas, confieso que no la había yo leído, ni la conocía, y me he encontrado con ella para preparar esto, y me ha parecido algo extraordinario, y yo os exhorto a leerla entera. Yo voy a dar algunas perlas. Una encíclica de León XIII, 1880, sobre el matrimonio. Que fijaos cómo se titula, porque la de Pío XI, Casti connubii, muy interesante el título también, del casto matrimonio. Del casto matrimonio, que no es, por supuesto, matrimonio blanco, matrimonio virginal, porque eso en principio no ha habido más que uno, que es el de María y José. Pero bueno, casti connubii, el casto matrimonio. Pero León XIII la titula Arcanum Divine Sapientiae. Arcanum Divine Sapientiae. O sea, el arcano, el escondido, el misterioso y divino designio de la sabiduría de Dios, y arranca para decir, estableció el matrimonio. O sea, el matrimonio está en el misterio de la sabiduría de Dios. ¿Qué hizo? Ver que el mundo estaba estropeado y mandar a su Hijo para arreglarlo, para restaurarlo. ¿Y cuál es una de las cosas que restauró Jesucristo y que forman parte, y no la menor, de la reparación que supuso la obra redentora? El matrimonio. Porque el matrimonio se había corrompido por la dureza de los corazones. Moisés abrió la mano y empezó a introducir relajación en las leyes, lo de dar libelo de repudio y todas esas cosas. Bueno, entonces Jesucristo viene a renovarlo todo, Y en este sentido, la religión de Jesucristo, la religión católica, es la que viene a ordenar la sociedad civil. Y vamos a ver cómo hace esto el matrimonio. Primero, ¿cómo surge el matrimonio? Es una belleza increíble, porque es el desvelo de Dios, el interés de Dios, el cariño de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a darle una ayuda semejante. O sea que la mujer está acariciada así en el pensamiento de Dios. Es en este sentido más importante que el hombre. Es secundaria, viene después, está hecha con la materia del hombre, a imagen del hombre,
pero está hecha para sostener al hombre, que sin ella no puede. Voy a darle una ayuda semejante, que se le parezca mucho, pero que no sea igual, que le complemente. Y entonces, ¿qué hace Dios nuestro Señor? Se podía decir poéticamente, saca a la mujer del corazón del hombre, que le abre el costado, y esto nos lleva a la abertura del costado de Cristo en la cruz, de donde saca Dios la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué está en el costado, en el lado? El corazón. ¿Qué es el corazón? La sede de los afectos, la necesidad de amor, que va inscrita en el gen de todo hombre. Pues de ahí saca Dios a la mujer. Y la saca para que se una al hombre, pero con una unión como no hay ninguna otra en lo concerniente al género humano. Hay una unión laboral, puede haber una unión en lo religioso, una unión amistosa, hay muchos tipos de unión, pero la unión del hombre y la mujer no es equiparable a ninguna otra. Es, diría Santa Teresa, de otro metal, está en otro orden cualitativo, la unión del hombre y de la mujer. No es una justaposición, no es una colaboración siquiera, no, está dicho con la palabra, es una unión, de manera que no serán dos, sino una sola carne. Y esto no se dice de ninguna otra unión. Pues esto es lo que sacó Dios del arcano de su divina sabiduría. Y entonces, en esa unión del hombre y la mujer, Él quiso que se imprimiesen dos propiedades, que es la naturaleza del matrimonio. La unión del hombre y la mujer ha de tener dos propiedades, la unidad y la perpetuidad. Matrimonio, solo uno y para toda la vida. Y este matrimonio, pues, con la corrupción de la sociedad, se vio expuesto a todas las corrupciones. Y surgieron, cuando se relajaron las costumbres y se pervirtieron los criterios, pues surgieron la poligamia en menor cantidad, pero también la poliandria y sobre todo el divorcio. El divorcio que de alguna manera casi consintió Moisés con aquello del libelo de repudio. Y entonces la esposa vino a ser considerada pues como un mero instrumento, son ideas que dice el Papa aquí en esta encíclica, León XIII, un mero instrumento para satisfacer el vicio o para engendrar hijos. O sea, la mujer, decimos la mujer objeto cuando nos referimos a una utilización sexual. También ha sido la mujer objeto en el sentido de una utilización maternal. Cuando el padre no entraba en esa empresa más que para prestar su concurso biológico y después nada. Entonces eso es una corrupción del matrimonio también. ¿Qué hace Cristo? Viene al mundo, encuentra, como digo, todo pervertido y lo restaura. Y restaura el matrimonio. Bueno, su mayor escenificación de restauración del matrimonio era hacerse presente en una boda y empezar sus signos, sus milagros, su poder en una boda, como sabemos en Caná por intercesión de María. Y por eso sabemos que Jesucristo, lo enseña el Concilio de Trento, eleva el matrimonio a categoría de sacramento. Lo que, por ejemplo, no es una profesión religiosa. Decimos, una religiosa se une a Jesucristo con los 3 votos, es algo muy serio. Y ya le toma como esposo Jesucristo. Sí, todo lo que usted quiera, pero eso no es sacramento.
es un sacramental, tan importante que Santo Tomás de Aquino le llama cuasi sacramento. Pero es mucho más el matrimonio que una profesión religiosa. Que luego la profesión religiosa sea más intensa en la vivencia particular, subjetiva, y en la expresión, digamos así, moral en cuanto a las costumbres. Bueno, sí, es una intensidad, pero no es sacramento. El matrimonio es sacramento, signo sensible de la gracia, instituido por Cristo, que es lo propio del sacramento. Y después vienen los apóstoles, sobre todo San Pablo, insiste en esto. Podríamos traer muchas citas de las cartas de San Pablo, la más importante es la de los Efesios. Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Porque claro, aquí hay un misterio muy grande en el matrimonio, que es que el único matrimonio, el verdadero, el analogatum princeps del matrimonio es la encarnación del Verbo, que viene la naturaleza divina y se une a la naturaleza humana sustancialmente, irrompiblemente. Nadie puede separar esa unión. ¿Y cuál es el tálamo nupcial donde se realiza el matrimonio? Las entrañas purísimas de la Virgen. Ese es el lecho de bodas del matrimonio de Cristo, su humanidad con su divinidad. Ahora, Cristo hombre se desposa con la Iglesia, y este es el matrimonio ya visible para nosotros, hijos de la Iglesia. Y de ese matrimonio de la encarnación y de la Iglesia toma figura cualquier otro matrimonio. O sea que un matrimonio lo será verdadera, cabalmente, en el sentido, no en que se parezca, también, pero que reproduzca todo lo imperfectamente que queráis, que reproduzca el matrimonio de Cristo con su Iglesia. ¿Qué hace Cristo con su Iglesia, la esposa? Engendrar hijos, que ella dé a luz a hijos. ¿Qué hace con esos hijos? Educarlos en la fe, santificarlos, amarlos. ¿Y qué hace con esa esposa que es la Iglesia? Cuidarla, respetarla, protegerla y en medio de los siglos hacer que siga viva y adelante por el empuje de su esposo que es Cristo. Bien, podríamos, como digo, comentar muchas citas de San Pablo y no quiero ser largo. El matrimonio, decía León XIII en el año 1880, hace poco se ha cumplido el aniversario, el 10 de febrero. El 10 de febrero de 1880 decía León XIII con amargura que el matrimonio es objeto de muchísimos ataques, hace siglo y medio. ¿Por qué es atacado el matrimonio? Fíjense dónde pone el origen del desmoronamiento ya entonces de esta institución sacrosanta, el Papa. En el hecho de que muchos no toleran someterse y obedecer. Y el matrimonio es escuela de sumisión y de obediencia, porque si no, hay eso salta por los aires. O sigue adelante el matrimonio, pero sin nervios, sin vida, sin alma. Y como hoy casi nadie quiere someterse y obedecer, pues ahí está el desmoronamiento del matrimonio. Y luego, además, hace siglo y medio, decía, ¿dónde está la fuente y el origen de la sociedad humana? En el matrimonio. Pero a los naturalistas, a los mundanos, les resulta insoportable que el matrimonio esté bajo la jurisdicción de la Iglesia. Y entonces tratan de despojarlo de toda santidad y de reducirlo al círculo de las cosas de institución humana que se administran por derecho civil.
Entonces el matrimonio pues se convierte en un contrato, como es que ya es, de suyo es un contrato, porque es lo que es. El matrimonio es un contrato. Toma el anillo y toma el anillo. Y toma las arras porque lo tuyo es mío, lo mío va a ser tuyo. Es un contrato. Pero es un contrato santificado. Es un contrato en el plano de lo sobrenatural. Y es un contrato sacramentado. Porque decimos Jesús sacramentado y doblamos la rodilla, el Santísimo Sacramento, Jesús sacramentado. Bueno, y tú también estás sacramentado, que tiene indulgencia, os lo he dicho alguna vez, la puso Juan 23, besarse las alianzas uno del otro, tiene indulgencias concedidas, porque estáis sacramentados. Pero claro, si el matrimonio se despoja de eso, pues es el mismo valor que un papel de comprar un piso o de comprar un kilo de tomates. Me da igual, es un mero contrato humano. Y entonces, ¿qué se urgen? Los matrimonios civiles, que es un nominalismo. Si el matrimonio tiene por autor a Dios, es porque hay en él algo de sagrado y religioso ingénito por su propia naturaleza. Por eso tiene por autor a Dios. Y por eso el contrato es inseparable del sacramento. ¿Por qué el matrimonio es sacramento? Porque es un signo sagrado y eficiente, o sea que la produce, eficiente de gracia. Y ya lo hemos dicho, porque es imagen de la unión mística, pero realísima, de Cristo con la Iglesia. Entonces, nada es más contrario a la verdad que considerar el sacramento como un adorno del matrimonio, como algo añadido al matrimonio. O sea, el matrimonio es el contrato y es la institución civil. Y basta el que quiera que le adorne con el sacramento. No es eso. El sacramento está inscrito en su misma naturaleza del matrimonio. Porque está hecho por Dios, querido por Dios esa institución. El que no conozca la fe o no tenga posibilidad de acceder al sacramento, ese no lo va a recibir. Pero tiene que partir por una noción de ley natural, de derecho natural, de que el matrimonio no es un mero concierto humano entre dos personas, sino que Dios lo ha dispuesto al crear hombre y mujer y mandar crecer y multiplicaos. ¿Cuáles son los frutos del matrimonio cristiano? Según el Papa, son muy bonitos, muy bonitos. Por supuesto, ya se sabe, el primer fruto visible, práctico, del matrimonio es la propagación del género humano, crecer, multiplicaos. Sí, pero vamos a dejar esto aparte, dice el Papa. Ya se sabe que el matrimonio es para tener hijos, pero vamos a dejar aparte. ¿Cuáles son los frutos del matrimonio? Dice él, hacer mejor y más feliz la vida de los cónyuges. Mejor y más feliz. Si tú te has casado bien, te has casado queriendo tener presente la voluntad de Dios, es que vas a ser mejor que si no te hubieras casado, si tienes vocación de casado. Y si no la tienes, la tenías de otra cosa, pues Dios te la da como si la tuvieras, porque Dios hace así. Ya una vez que esa la cosa ya no tiene arreglo, pues te da las gracias como si la tuvieras esa vocación. Pero en fin, tienes vocación de casado y te has casado, vas a ser mucho mejor que si no te hubieras casado. Esa gente que se amarga la vida, o que se la amarga al cónyuge, o que se la amargan mutuamente por haberse casado, están estropeando, están pervirtiendo el orden de las cosas. El casarse no es para estar más triste, para estar más agobiado, para estar más reprimido, más condicionado, no, es para ser mejor, y dice el Papa, para hacer mejor y más feliz la vida de los cónyuges. Para eso es el matrimonio. Mejor y más feliz. ¿Por qué? Y da las razones. Primero,
por la ayuda mutua en todas las necesidades. No es lo mismo tirar de una carga solo que entre dos. En todas las necesidades, ayuda mutua. Segundo, por el amor fiel y constante, que es lo propio del matrimonio. No un amor a intermitencias, no un amor a plazos, no un amor según me apetece. El amor fiel, o sea, siempre leal a la palabra dada, y constante, sin intermitencias. Tercero, por la comunidad de todos los bienes. Todo es en común, pero todo no es solo lo material, es los sufrimientos, las alegrías, los proyectos, el ver crecer a los hijos, todo es en común. Y esa comunidad de bienes endulza mucho la vida. Y en cuarto lugar, por la gracia celestial que brota del sacramento. Entonces, si los matrimonios viven así, pues son fuente de santidad. Ahora, si se destierra de ellos la religión, si se sale del matrimonio el temor de Dios, las obligaciones matrimoniales resultan insoportables. ¿Y qué pasa? Que llegados a ese punto, lo que ansían muchos es liberarse de un vínculo que han llegado a pensar que es una mera institución de derecho humano. Y entonces, tan pronto como sobrevienen las discordias, la incompatibilidad de caracteres, porque a mí me hace mucha gracia esto de la incompatibilidad de caracteres. Es que compatibilidad de caracteres 100%, eso no existe tampoco. Parece que están hechos uno para el otro. Bueno, a lo mejor están hechos uno para el otro a los 25. Vamos a ver si siguen hechos uno para el otro a los 50. Eso de la incompatibilidad es lo normal, que en ciertos puntos no haya, no vamos a decir incompatibilidad, pero diremos no plena compatibilidad. Entonces, cuando sobreviene eso, el choque de caracteres, las discordias, no digamos ya si sobreviene la violación de la fidelidad por parte de uno de los cónyuges, que son palabras mayores, aunque a veces más vale una violación aislada de la fidelidad que un infierno de convivencia diario. Pero en fin, sobreviene todo eso. Pues el matrimonio, lo mismo que hice, lo deshizo porque es un contrato humano. Se explica muy bien el divorcio. Divorcio desde esa mentalidad se explica perfectamente. Y no puede entender hoy la sociedad, toda ella permeada del virus del divorcio como algo absolutamente normal y lógico y positivísimo, no puede entender a los que hablemos en estos términos. No puede entenderlo, porque no arrancan de la verdad de Dios, que ya no serán dos, sino una sola carne, hombre y mujer los creó para propagar la especie. Todo eso hace que el matrimonio sea sacramento, que sea santo. Ahora, si le despojamos de eso, el divorcio no solamente es posible, se considera muy conveniente cuando sobrevienen todos esos obstáculos que estamos diciendo, o uno que es peor que todos juntos. Porque peor que la infidelidad, que la incompatibilidad de caracteres, que la dificultad, peor de todo, yo se lo digo mucho también a los sacerdotes y en fin a todo el mundo que hayamos dado una palabra y un compromiso de por vida. Yo encuentro, con los años me he ido convenciendo de esto. Porque tentaciones, caídas, riñas, de eso hay de todo y tiene que haberlo. Pero luego se recompone y el amor todo lo cubre y se pide perdón. Lo peor de todo es el cansancio. Ya me he cansado, ya no encuentro aliciente, no encuentro ilusión, no voy a redescubrir nada nuevo y hay un tedio, un aburrimiento. Eso es lo peor. Y claro, cuando sobreviene eso, pues ¿qué sentido? Si es un papel, si es un contrato, pues fuera.
Y entonces me gusta citar este párrafo concreto del Papa. Dice que los legisladores de nuestros tiempos ceden a esos tiempos, concediendo el divorcio. Quieren apartar en absoluto a Dios y a la Iglesia de la sociedad conyugal, pensando neciamente que el remedio más eficaz contra la creciente corrupción de las costumbres debe buscarse en semejantes leyes. Y es imposible expresar el cúmulo de males que el divorcio lleva consigo. Y dice el Papa, debido al divorcio, las alianzas conyugales pierden su estabilidad, se debilita la benevolencia mutua, se ofrecen peligrosos incentivos a la infidelidad, se malogra la asistencia y la educación de los hijos, se disuelve la sociedad doméstica, se siembra la discordia en las familias, se empequeñece la dignidad de las mujeres, que corren el peligro de verse abandonadas. Hoy da lo mismo, eso da lo mismo que venga ya por un lado que por otro. Pero en fin, del divorcio nace la depravación de los pueblos y las más relajadas costumbres de la vida privada y pública. Y viene una espantosa relajación moral porque se embota en los espíritus el sentido de la honestidad. Después habla de los remedios, de la conducta de la Iglesia frente al divorcio y termina exhortando a los obispos hace siglo y medio. Y termino con esto, para que veamos cómo nos hemos dejado ir de las manos el tesoro de la familia que hoy está en el arroyo. Y es el gran drama de la Iglesia. Este es el gran drama. No el confusionismo terrible que estamos padeciendo y que viene de arriba y todas esas cosas. No, es que no hay un frente de familias, como lo hubo en Polonia, como contaba Juan Pablo II, cuando la dominación comunista, como lo hubo en España o en México con las guerras de defensa de la fe últimas, los cristeros, en España tantos mártires, eran las familias. Porque esos sacerdotes y monjas mártires, que fueron 7.000 en España sin una sola apostasía, el primer caso en la historia de la Iglesia, pero además 3.000 más seglares, 10.000, comprobados químicamente puros por fe, no por llevar armas, no por fe, 10.000. 7.000 sacerdotes religiosos, 3.000 seglares, jóvenes la mayoría, y otros, una madre de 84 años que se llevaban a sus 4 hijas monjas a matarla, y la madre dijo, yo soy quien las he educado en la fe a Jesucristo, llevarme a mí también, 84 años, en fin, lo que queráis, casos de los que queráis. ¿Eso de dónde salía? De las familias. En México, ayer hablaba yo con un editor importante de España, a ver si hacíamos una biografía, editábamos, que hay un seglar en España, digo, 3 seglares habría que juntar. Antonio Mollelazo de Jerez, Bartolomé Blanco, me parece, de Pozo Blanco, y Francisco de Paula Castelló y Aleu de Lérida, de Cataluña, los 3 con sus novias, jóvenes, guapos, 20, 22 años, y unas cartas a sus novias de despedida la noche antes de que los iban a matar, tipos de acción católica, apóstoles para fundar una familia que estaban, otros padres de familia, y dice, pero yo también quiero sacar una vida, o lo que sea, de Anacleto, el cristero de México, Anacleto González Flores, me parece que es. Bueno, otro, igual. Gente, ¿de dónde sale? De las familias. ¿Dónde están esas familias hoy? Se ha ido al arroyo la familia. ¿Por qué? Porque hemos minusvalorado el matrimonio. Y ese es el gran déficit hoy, el matrimonio. La vida matrimonial, la santidad matrimonial, el amor matrimonial, la fecundidad matrimonial, el apostolado matrimonial y el hogar, iglesia doméstica. ¿Y por qué? Como siempre, ¿dónde está la culpa? Pues en el que habla y sus colegas.
porque la gente va por donde hemos marcado los pastores. Y así decía el Papa hace siglo y medio. Es necesario que se sepa, en medio de tan enorme confusión de opiniones como se propagan hoy día, que no hay potestad capaz de disolver el vínculo de un matrimonio rato y consumado entre cristianos, y que por lo mismo son reos de evidente crimen los cónyuges que antes de haber roto el primero por la muerte se ligan con un nuevo vínculo matrimonial. Porque si las cosas llegan a tal extremo que ya que la convivencia es imposible, entonces la Iglesia deja al uno vivir separado de la otra, hay que trabajar siempre por restablecer la concordia, sin desesperar nunca. Pero estos son casos extremos, que serían fácil de soslayar si los prometidos, en vez de dejarse arrastrar por la pasión, pensaran antes seriamente tanto en las obligaciones de los cónyuges cuanto en las nobilísimas causas del matrimonio, acercándose a él con las debidas intenciones, sin anticiparse a las nupcias, irritando a Dios con una serie ininterrumpida de pecados. ¿Qué está diciendo el Papa en el año 1880? Que la principal causa de divorcio son, como se dice ahora finamente, las relaciones prematrimoniales. Eso es lo que estaba diciendo hace siglo y medio, que no había relaciones prematrimoniales de haber seguido con su pareja a vivir, como dicen ahora. No, pero si no se respeta la ley de Dios, luego puede pasar factura. Entonces, ¿cuándo disfrutarán los matrimonios de una plácida estabilidad? Cuando vivan la virtud de la religión, o sea, cuando den culto a Dios. Porque esa religión da al hombre un ánimo fuerte e invencible y hace que se suavicen la diferencia de caracteres, la diversidad de costumbres. Es que mi madre hacía esta comida así, es que yo en mi casa, eso tiene que suavizarse. Y cuando eso se suaviza la carga de los cuidados maternales, que ahora son maternales y paternales, que me parece muy bien, y se suaviza la penosa educación de los hijos, que es muy penosa, no porque la educación hoy civil esté fatal, sino la educación doméstica de los hijos, porque claro, tenéis que compensar todo el veneno que están tragando fuera. Y los trabajos de la vida, los contratiempos, cuando todo eso se soporta, dice el Papa, hasta incluso con agrado, cuando en esa familia se da culto a Dios y se le tiene por centro del matrimonio. Entonces, habría más cosas que decir, pero suficiente, porque más o menos he desgranado, es mucho más larga, como veis aquí, es una de las encíclicas largas, porque las encíclicas de estos papas antiguos eran muy fáciles de leer y porque eran cortitas y muy bien escritas, cortas y bien escritas. Pero esta del matrimonio, que además la escribió poco después de ser papa, en el año, como he dicho varias veces, 80, y él fue papa en el 78. O sea que llevaba año y medio, no llegaba a 2 años, y le interesaba mucho el tema. Y ahí está, nos sirve de introducción, aunque hayamos estado un poco cansados. Yo os agradezco mucho vuestra paciencia y atención, y a ver si mañana empezamos a ver temas más grandes ya, a partir de la otra encíclica de Pío XI, muy interesante. Pero, conclusión, recapitulación, corolario: valorad vuestro matrimonio como un tesoro. Digo vuestro matrimonio, no digo vuestro cónyuge. Vuestro cónyuge también es un tesoro. Sí, pero no sería tesoro si no fuera por el matrimonio. Es un tesoro para mí
por el matrimonio. Entonces no digo valorad a vuestro cónyuge. Digo lo que he dicho al principio, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Valórate a ti mismo y a tu cónyuge, por ese orden, por ese orden, porque ese es el orden de la caridad. Dios, yo y el otro, ese es el orden. Pero el primero que me tengo que salvar soy yo, no es egoísmo, tenemos en eso una deformación buenista. No, el orden es ese. Entonces, yo me tengo que amar a mí mismo, no sobre todas las cosas, a eso a Dios nuestro Señor, pero amar a mí mismo, porque soy el que primero se me ha encargado que me salve, es a mí mismo. Y solo en la medida en que yo me salve y me santifique, estaré ganándole el cielo a mi cónyuge y a mis hijos. Entonces, valorar, no a tu mujer, no a tu marido, que le tienes que tener como a un emperador y tú a ella como una reina. Sí, valorarlos, pero valor el matrimonio. Eso es lo importante. Porque cuando te canses de tu mujer o de tu marido, que alguna vez te vas a cansar, porque es la vida, vamos a ser realistas, o te enfades, con el matrimonio no te puedes meter, porque es sagrado, es sagrado. Tu esposo no es sagrado ni tu esposa, pero sí lo es en su calidad de esposo y esposa sacramentado para ti. Entonces tienes que valorar en este sentido el matrimonio y renovarlo todos los días, no darlo por supuesto, todos los días. El beso a la alianza, el repetir juntos yo fulanito me entrego a ti, prometo serte fiel en la salud y la enfermedad todos los días de tu vida. Ese ejercicio habría que hacerlo todos los días, porque si se hace antes de dormir no se puede ir al descanso enfadados, ni se puede estar 2 o 3 días sin hablar, como a veces pasa. No, porque se repite eso todos los días. Me entrego a ti, prometo serte fiel. La salud y la enfermedad, las alegrías y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Si se renueva eso con frecuencia, no puede durar las averías en el matrimonio, porque eso es una reparación de las averías. Y rezar junto a la Virgen Santísima y a San José. Estamos haciendo este retiro en su novena, en la novena de nuestro Padre San José. Pues a él os encomiendo a todos. He tardado más tiempo de la cuenta. Vamos a descansar, que la misa mañana es tempranito.